Bien, entonces esta es nuestra segunda clase de instrucción y sobre todo motivación. Eh, un par de temas prácticos antes de entrar en lo que nos convoca hoy día. Sobre la práctica, valga la redundancia. La práctica, el día jueves, el, el ayudante me pidió que digamos, por la logística de cómo se llevan a cabo estas clases online, ¿verdad? El hecho de que las prácticas que van a consistir en ocupar un software, ¿cierto? Eh, no es, no es práctico, eh, no, no es una clase práctica online. El año pasado hubo unas dificultades porque eh, se crea un desfase bien inconveniente cuando se lleva a cabo una práctica o una clase donde se necesite mostrar eh, un software o el uso de un software y una diapositiva al mismo tiempo. Entonces eso causa una dificultad. Entonces el ayudante me propuso resolver esa situación mediante una clase asincrónica que él va a subir antes de la clase, antes del comienzo de la clase. Pero él va a estar presente también en tiempo real para que ustedes hagan, hagan preguntas en ese mismo momento, se la hagan directamente. Entonces, bueno, él les va a dar todas las instrucciones mañana durante el horario de la práctica y donde lo primero que van a hacer, en el fondo, van a tener las instrucciones para poder descargar la versión estudiantil del código ANSI Fluent. Eso respecto a eso. Ok, entonces, si recuerda la clase pasada, en la clase pasada nosotros terminamos terminamos con esta descripción de las propiedades que tiene un flujo turbulento, ¿verdad? Donde yo les dije que si bien o sea, que empezando el problema de la turbulencia, el fenómeno de turbulencia, estaba en el corazón de la mecánica de fluidos, que era imposible estudiar mecánica de fluidos si no estudiamos turbulencia. Y en realidad cuando estamos estudiando mecánica de fluidos, en realidad estamos estudiando turbulencia. ¿Ya? Entonces, que ese es el tópico central en este curso. Que además que este problema es el último problema sin resolver de la mecánica clásica, eso ya lo sabemos, ¿verdad? De la clase pasada. Entonces, otra cosa que les comenté fue que era muy difícil incluso definir, y no solo definir, sino que los científicos se pongan de acuerdo, nos pongamos de acuerdo en lo que es la turbulencia en su definición. Pero a los ingenieros, ¿cierto? Lo que más nos importa es las propiedades de la turbulencia, ¿cierto? El impacto que tiene este fenómeno en la dinámica de los fluidos y en el impacto de esta dinámica sobre los problemas que comúnmente nos interesan a los ingenieros, es decir, problemas de transferencia de calor que tienen que ver con energía, o problemas de difusión de sustancias diluidas transportadas por un fluido, como por ejemplo eh, gases contaminantes como material particulado, ¿cierto?, en el ambiente. Todo lo que tiene que ver con impactos ambientales en atmósfera o en ecosistemas acuáticos, ¿cierto? Es un problema de un flujo turbulento, ¿cierto? Donde a nosotros nos va a interesar en cómo este flujo turbulento está generando la difusión de esta sustancia diluida, ¿verdad? Bueno, entonces enumeramos más o menos y explicamos estas propiedades y finalizamos con un video de un flujo turbulento
o del flujo turbulento dado por las corrientes superficiales del océano, ¿verdad? Entonces, eso fue el final de la clase anterior. Un screenshot de ese video es mostrado aquí abajo, ¿verdad? Donde al describir o al mostrar, perdón, este video, lo que yo les mencionaba que había que poner atención en que efectivamente la turbulencia, el carácter turbulento de un flujo está compuesto por, en primer lugar, por una población de estructuras turbulentas, también llamados eddies o vórtices, ¿verdad? De distinto tamaño, unos más grandes y otros más pequeños, ¿verdad? La acción y la interacción de esta población de vórtices, ¿cierto? Simultánea, da la apariencia de este flujo desordenado, entre comillas caótico, entre comillas aleatorio y varios entre comillas más, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el ejemplo de un flujo turbulento mostrado en la clase pasada en este video, dado por las corrientes superficiales en el océano, pero también aquí tenemos un jet turbulento, ¿verdad? Un chorro turbulento, donde tenemos que hay una primera parte de este chorro donde el flujo es más bien ordenado, ¿cierto? Pero luego hay una zona de transición donde ocurren algunas inestabilidades, ¿cierto? Estas inestabilidades colapsan y generan unas estructuras turbulentas o unos vórtices iniciales aquí de gran tamaño, y luego estos vórtices se empiezan a romper en vórtices cada vez más pequeños hasta una zona en donde tenemos ya una gran colección una gran población de vórtices de distinto tamaño que actúan e interactúan tal cual como lo hace el océano en la superficie, ¿cierto? Para dar esta imagen de desorden, aleatoriedad, caos, etcétera, ¿ya? Lo mismo sucede aquí dentro de la capa límite. Esta es una foto de una capa límite de hace muchos años. Entonces, algo que yo les quiero mencionar en este momento, ¿cierto? En esta etapa de primera aproximación a los flujos turbulentos, ¿verdad? Es que si ustedes se dan cuenta, la misma dinámica que exhiben estos vórtices en la superficie del océano, ¿cierto? Es la misma dinámica que exhibe un chorro, por ejemplo, no sé, un chorro, por ejemplo, esto puede ser varias cosas, puede ser, por ejemplo, una tobera de un motor de un turbofán, por ejemplo, o puede ser el humo de un cigarro, o puede ser simplemente un chorro de agua inyectado, ¿cierto?, en una zona donde el agua está en reposo, ¿ya? Y aquí estamos viendo una capa límite que puede tener pocos milímetros de espesor, ¿cierto? Entonces el flujo turbulento es un fenómeno de escalas, ¿verdad? Es un fenómeno de escalas que ocurre en la formación de una estrella, que ocurre en la superficie del Sol, que ocurre en la superficie, en la atmósfera, en el océano, pero que también ocurre en la capa límite en el ala de un avión o en el flujo turbulento en una cámara de combustión en una caldera, pero también ocurre en las arterias de su corazón y también ocurre en sus pulmones, ¿verdad? O sea, es un fenómeno de escalas, ¿verdad? De un amplio espectro de escalas. Entonces, si partimos de la base que los flujos turbulentos entonces están compuestos de una población de vórtices o eddies de distinto tamaño, ¿verdad? Bueno, la primera propiedad fundamental desde el punto de vista de cómo operan o cómo interactúan estos vórtices es que la energía, ¿cierto?, es inyectada a este sistema si nosotros ahora visualizamos los flujos turbulentos como un sistema, ¿cierto? Como un sistema. Los vórtices más grandes son los que van a capturar la energía hacia su dinámica, ¿cierto? Y luego
a través de lo que se llama una cascada de energía, ¿cierto? Los vórtices más grandes van a transferir la energía a los vórtices más pequeños, ¿cierto? Entre cada uno de esta transferencia de energía, hay existe lo que se conoce como inestabilidad. Hay una inestabilidad que sucede y que en el fondo genera aquí un fenómeno en escalas. Bueno, desde el punto de vista de entender los flujos turbulentos, esto es una propiedad muy interesante de los flujos turbulentos, ¿verdad? Eh, y voy a hacer un paréntesis corto, aunque no todo la turbulencia de la naturaleza exige esta cascada directa, porque esta se llama cascada directa de energía. Aquí yo debería poner cascada directa de energía. Es la cascada de energía donde los eddies más grandes transfieren hacia los más pequeños, ¿ya? Y esto se llama turbulencia tridimensional, turbulencia 3D, ¿verdad? Que por lo demás la turbulencia que estamos los ingenieros, que están que es la turbulencia que vemos los ingenieros en la mayoría de los casos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el flujo dentro de una bomba centrífuga, de una caldera, en un intercambiador de calor, en un avión, etcétera, es turbulencia tridimensional, ¿ya? Solamente hago el paréntesis que en la naturaleza también existe la turbulencia bidimensional, y eso se da en la superficie del océano. Y en la superficie del océano existe una escala en donde esto sucede al revés, ¿ya? Y eso se llama cascada inversa de energía, para los que quieren buscar información respecto a eso. Es un fenómeno muy interesante, y muy interesante sobre todo para la gente geofísica, ¿ya? El, la salvedad es que las escalas interesantes para los seres humanos desde el punto de vista de impactos ambientales o desde el punto de vista de industrias como por ejemplo la acuicultura, ¿cierto? Que, que se encuentra justamente en una escala entre la turbulencia tridimensional y la turbulencia bidimensional, o entre las escalas grandes, digamos, de cientos o miles de kilómetros, que por lo general son estudiadas por los geofísicos, por los oceanógrafos, por los meteorólogos, ¿verdad?, en la atmósfera, ¿cierto? Y las escalas de pocos metros, centímetros o milímetros, donde trabajamos los ingenieros justamente entre esas dos escalas existen problemas muy interesantes de interés para los seres humanos, de interés industrial e interés ambiental. Entonces, ese es un nicho donde yo me doy cuenta investigando y desarrollando varias investigaciones justamente en el interfaz entre la ingeniería y la geofísica, ¿verdad? Donde yo he hecho varias contribuciones y trabajo constantemente en esa área, entre la ingeniería y la geofísica. Estoy ahí en algunas investigaciones, digo, no todo. Me he dado cuenta que en otras partes del mundo ese nicho ha sido poblado por los ingenieros mecánicos y aeroespaciales. Entonces, es muy interesante haberme dado cuenta de eso y algo que ustedes tienen que ser conscientes. Es decir, mi preocupación, como les comentaba en la clase pasada, es que ustedes tengan una base sólida de mecánica fluida, es justamente porque ustedes se van a dar cuenta, si es que tienen la oportunidad de formar parte de equipos de trabajo eh, donde el foco sea justamente en algún problema geofísico en la atmósfera o en el océano. En esa escala, ustedes se van a dar cuenta que se van a encontrar en una ventaja respecto a los oceanógrafos, respecto a los geofísicos. Es mucho más, o uno genera una visión mucho más completa si viene desde la turbulencia tridimensional, como la que aprendemos los ingenieros, ¿cierto? Y complementamos y nos hace hacia la turbulencia bidimensional, ¿cierto? Ustedes al hacer ese ejercicio
quedan con un background mucho más robusto que un geofísico intente aprender turbulencia tridimensional o intente aprender mecánica de fluidos tal cual como nosotros aprendemos mecánica de fluidos. Entonces eso es algo importante para que ustedes lo tengan en mente. Otro, en esta segunda clase y última introductoria y motivacional, ¿cierto? Yo pongo en la mesa todas las palabras claves y intento revisar de forma bien superficial, pero dándole una pincelada inicial a los temas más importantes. ¿Ya? En esta misma intención, yo en la clase pasada les dije que uno de los intereses más importantes o que para los ingenieros deberían ser uno de los más importantes en el estudio de la turbulencia, no entenderla en sí misma, porque eso es algo que nos corresponde, bueno, digo no, porque yo también soy físico y me gusta estudiar la turbulencia desde el punto de vista físico, pero yo aquí estoy con mi sombrero de ingeniero, ¿verdad? Entonces, sí, entonces para los ingenieros, a nosotros no importa el impacto que tiene este proceso o este fenómeno tan interesante, pero nos importa el impacto sobre los problemas de ingeniería, ¿ya? Y uno de los impactos más importantes de la difusión turbulenta es la mezcla turbulenta, ¿cierto? Entonces, como escribí acá, las cantidades transportadas por los fluidos como cantidad de movimiento, energía y cualquier escalar en general son intercambiadas entre las parcelas de fluido vecinas. O sea, aquí ustedes se tienen que imaginar, em, una piscina y en esa piscina ustedes tiran una gota de tinta o una taza de té, ¿cierto? Y ustedes diluyen el té en agua caliente, ¿verdad? Lo que van a ver es que la tinta o la coloración del té va a difundir, ¿cierto? Se va a mezclar en un tiempo característico y en una longitud característica, ¿cierto? Si esa taza de té o esa piscina está en reposo, ¿cierto? La difusión de esa coloración del té o la difusión de la tinta, ¿cierto? Se va a llevar a cabo a nivel molecular por el movimiento aleatorio o movimiento browniano, ¿cierto? O Brownian motion de las moléculas que colisionan unas con otras. El movimiento browniano, ese movimiento molecular, ¿cierto? De la dinámica browniana, ¿cierto? Ustedes saben de la termodinámica que todas las moléculas que están a una temperatura distinta de menos 273 grados, menos 273 Kelvin, ¿verdad? Está en movimiento, ¿cierto? Y justamente la temperatura es una forma de poder medir la intensidad de este movimiento. Sabemos que mientras menor es esta temperatura, más cercano a los 273, a los menos 273 Kelvin, o sea, perdón, a los 273 Kelvin, o sea, perdón, a los 0 Kelvin, ¿verdad? Cercano a los 0 Kelvin, a los menos 273 Celsius, a los 0 Kelvin, este movimiento browniano, esta dinámica browniana es cercana al reposo, o sea, es cercana a que sea nula, ¿verdad? Pero mientras esa temperatura se eleva, ¿cierto? Se aleja de los 0 Kelvin, de los menos 273 Celsius, grados Celsius, entonces las moléculas tienen un movimiento, ¿cierto? E incluso tienen un patrón medio de movimiento, que es este mean free path. La longitud media de este patrón, que obviamente va a ser función de la temperatura, ¿verdad? Entonces, creo que tengo un video de eso. A ver. Ah, aquí.
Dye diffusion, difusión de tinta. Ups. Mucha música. ¿Era buena música? Sí, creo que era TV Corporation. Bueno, lo que yo les comentaba, el agua está en reposo, ¿verdad? No hay movimiento en el agua, ojo, no hay movimiento, y ustedes insertan tinta en agua caliente y en agua fría. En el agua caliente, obviamente, el movimiento browniano de la molécula es mayor. En la agua helada, el agua fría, el movimiento browniano es menor. Por lo tanto, por supuesto que ustedes van a tener una difusión molecular de esa tinta mayor en el caso del agua caliente, ¿verdad? Pero esta difusión, insisto, es molecular. O sea, está dado por el movimiento de las moléculas, a nivel molecular. Ya. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el agua caliente, la tinta se difunde completamente. Mientras que en el agua tinta, en el agua helada, ahora aún todavía uno ve, ¿cierto?, una interfaz y uno ve que hay dos fases, ¿cierto?, distintas unas de otras. Entonces, ese proceso, ¿cierto?, la mezcla turbulenta, la mezcla molecular, ¿cierto?, es muy importante. Ahora, el asunto es que en los flujos turbulentos, como dice acá, los campos de velocidad son los que fluctúan, ¿ya? O sea, hay una fluctuación macroscópica de las parcelas de fluido. En los flujos turbulentos, ¿cierto? Entonces uno puede hacer una analogía con el movimiento browniano de las moléculas, pero en este caso, ¿cierto?, no son las moléculas las que se están agitando, sino que son las parcelas de fluido que están siendo agitadas producto del movimiento, del movimiento turbulento de un flujo turbulento, ¿cierto? Entonces ustedes pueden pensar que asimismo, como el movimiento molecular está mezclando y está generando esta difusión molecular, si son las parcelas, o sea, si hay una mezcla hay una fluctuación macroscópica, ¿verdad? Este proceso se va a llevar a cabo de la misma manera o de una manera similar, pero de forma mucho más eficiente, ¿verdad? Entonces, la difusión turbulenta, que es el proceso por el cual una sustancia es trasladada de un lugar a otro en un flujo bajo la acción de fluctuaciones turbulentas, ¿cierto? Es mucho más eficiente mientras el flujo sea más turbulento, ¿verdad? Entonces, para ir avanzando. Cuando ustedes, por ejemplo, están analizando un problema de transferencia de calor, un intercambiador de calor, entonces, el coeficiente convectivo o la eficiencia de la transferencia de calor en un intercambiador de calor va a ser mayor si su flujo es más turbulento, ¿verdad? Entonces, últimamente ustedes están, si ustedes ven los avances en los intercambiadores de calor, ustedes ven que hay intercambiadores de calor cada vez más complejos, ¿cierto? Que dentro dentro de aquellas complejidades, ¿cierto? Está hacer el flujo en el interior de estos intercambiadores de calor cada vez más turbulento, ¿verdad? Entonces, cada vez que nosotros queremos mejorar la tasa de transferencia de calor o queremos mejorar la mezcla, por ejemplo, en una cámara de combustión, de un motor alternativo, una cámara de combustión de un motor de un turbojet, un turbofan, ¿cierto? Un motor a reacción. En estas cámaras de combustión, lo que uno busca justamente es que la mezcla sea lo más intenso entre el combustible y el oxidante. Por lo tanto, indirectamente lo que uno está buscando es que el flujo sea lo más turbulento posible, ¿verdad? Entonces, flujos turbulentos, ya sabemos que son flujos que están caracterizados por una alta cantidad de mezcla. Son flujos que tienen una alta intensidad de mezcla. Ahora, esta mezcla no siempre es beneficiosa, o es lo que estamos buscando. Por ejemplo, el caso más
más directo, para nosotros también los ingenieros aeroespaciales, es el caso de que un flujo turbulento tiene un coeficiente de arrastre mayor, ¿cierto? Porque hay una difusión de cantidad de movimiento mayor. Entonces, el coeficiente de arrastre va a ser mayor, ¿cierto? Y obviamente, por ejemplo, en una condición crucero, nosotros buscamos que el coeficiente de arrastre sea lo más bajo posible, ¿verdad? No buscamos incentivar la turbulencia o la mezcla, la buscamos inhibir, ¿verdad? Mitigar. Entonces, en algunas circunstancias, en ciertos problemas de ingeniería, donde estemos planteando alguna solución, nosotros vamos a buscar que el movimiento, o sea, que el flujo sea ojalá lo más turbulento posible, y en otras circunstancias vamos a buscar que el flujo sea lo menos turbulento posible, ¿cierto? Pero ¿por qué? Por esta propiedad importantísima que yo diría que para el ingeniero debe ser una de las propiedades más importantes del flujo turbulento, que es la difusión turbulenta o la mezcla. Otro punto que hice hincapié acá cuando estábamos dando las características del flujo turbulento, es que son gobernados por las ecuaciones de la mecánica del medio continuo. O sea, cuando sabemos que no tiene que la solución directa y analítica en un flujo turbulento es imposible porque es un problema que no tiene solución. La forma de, los intentos para poder describirlo, ¿cierto? Existen y están dados en el contexto de lo que nosotros conocemos como mecánica del medio continuo, ¿verdad? Que es un tipo de mecánica, ¿cierto? Ustedes saben que existen varias mecánicas. La mecánica del medio continuo es un tipo de mecánica clásica, ¿verdad? Pero ustedes saben que también existe la mecánica cuántica, la mecánica estadística, ¿verdad? Pero dentro de la mecánica clásica, que es lo que nosotros no importa, la descripción de la mecánica de fluidos se enmarca en la mecánica del medio continuo, ¿ya? Y la mecánica del medio continuo, bueno, es un curso en sí mismo. De hecho existe un curso que es mecánica del medio continuo, que es un curso en sí mismo, ¿verdad? Pero algo tenemos que comentar eso nosotros. Esta mecánica del medio continuo se basa en la hipótesis del medio continuo, ¿cierto? Y esta es una hipótesis. Y esta hipótesis dice que los fluidos y la materia en general está compuesta por un gran número de moléculas en constante movimiento y colisión, lo que describíamos anteriormente, ¿verdad? La materia es por lo tanto discreta en la escala microscópica, obviamente porque está constituida de moléculas, ¿cierto? Entonces, en principio es posible estudiar la mecánica de fluidos estudiando el movimiento en sí mismo de las moléculas y su interacción. Eso es lo que ustedes pueden ver en teoría cinética de gases, en mecánica estadística, en termodinámica, ¿verdad? Sin embargo, en general, se está interesado en el comportamiento global del fluido. O sea, cuando nosotros buscamos, en general, digo, en general ingeniería, pero en particular, la mayoría de los casos en ingeniería mecánica o aeroespacial, ¿cierto? Nosotros buscamos o estamos interesados en el comportamiento global del fluido, no en lo que pasa a nivel molecular, ¿cierto? De pronto los ingenieros químicos o los ingenieros metalúrgicos o los ingenieros de materiales, no, yo diría los ingenieros químicos o metalúrgicos, de pronto están interesados en algunos procesos a nivel molecular, ¿verdad? Pero definitivamente los ingenieros mecánicos y aeroespaciales nosotros estamos interesados en el comportamiento global del fluido, o sea, en la manifestación promedio del movimiento de las moléculas. Entonces, por ejemplo, el promedio estadístico de la fuerza que ejercían las paredes de un recipiente debido a las colisiones constantes de las moléculas por unidad de área, nosotros le llamamos presión, y es una propiedad macroscópica. Pero esa propiedad macroscópica que es la presión, ¿cierto? Es en realidad el promedio estadístico de las fuerzas ejercidas en las paredes del recipiente donde estamos midiendo esa presión, debido a las colisiones constantes de las moléculas con las paredes de ese recipiente, ¿verdad? Pero a la propiedad macroscópica le llamamos presión, ¿cierto? Entonces, en principio,
es posible ignorar la estructura molecular discreta de la materia y reemplazarla por una distribución continua, y a esto lo llamamos medio continuo. Y esta hipótesis entonces tiene sentido si las partículas del fluido o parcelas del fluido, que va a ser el término con el cual nosotros nos vamos a referir, ¿cierto? En relación a la mecánica del medio continuo, cuando estemos estudiando mecánica de fluido, ¿cierto? Cuando hablemos de parcela de fluido, ¿cierto? Va a ser una parcela de fluido lo suficientemente grande para contener una gran cantidad de moléculas, ¿cierto? Mayor que el patrón medio del movimiento browniano, que por ejemplo en el área atmosférico alcanza el orden de exponente menos 8 metros. O sea, ese es el orden, esa es la escala de longitud, ¿cierto? De cuando nosotros hablamos de parcelas de fluido. Es un elemento de fluido, ¿cierto? Que tiene una gran cantidad de moléculas y cuya escala de longitud, ¿cierto? Tiene que ser mayor que el patrón medio del movimiento browniano, ¿cierto? Y como les repito aquí, para el aire atmosférico, este tiene, por ejemplo, una longitud de escala de exponente menos 8 metros. Esto también tiene una importancia cuando nosotros estemos interesados en la solución numérica de las ecuaciones que describen los fluidos, ¿cierto? Porque el elemento de fluido o la parcela de fluido, ¿cierto? Ya sabemos que tiene que ser tan grande como lo suficientemente grande para contener o sea, que tiene que ser lo suficientemente grande, mayor que el patrón medio del movimiento browniano, ¿cierto? Pero en el contexto de la solución numérica tiene que ser lo suficientemente pequeño para que las series puedan converger y para que la discretización y la linealización de los términos, ¿cierto?, de las ecuaciones que describen el movimiento del fluido también sea posible, ¿verdad? Bueno, en relación también a la mecánica del medio continuo y en la idea de que nosotros un poco nos desapeguemos cuando estemos hablando de mecánica del medio continuo, de las categorías de sólido o fluido, ¿cierto? Porque a muchos de ustedes, yo sé que lo que le pasa a los estudiantes es que, bueno, en general, obviamente hay excepciones, pero que entienden la mecánica de sólidos como algo, entre comillas, más simple que los fluidos. Y hacemos como una separación imaginaria entre lo que es un sólido y un fluido. Y como intentando creer que entendemos y que hay una categorización así súper estricta en lo que es un sólido y un fluido. ¿Ya? En el contexto de la mecánica del medio continuo, lo que yo les puedo decir es que la definición de sólido o fluido no es independiente de la fuerza que se está ejerciendo sobre esa sustancia o sobre esa materia, ¿verdad? Porque lo que decimos siempre por lo general es, ok, un sólido, y que fue lo que yo les expliqué la clase pasada por lo demás, la diferenciación básica entre un sólido y un fluido, es que si un sólido nosotros aplicamos una fuerza, ¿cierto? Este sólido, si está en su rango lineal de comportamiento, este sólido al anularse esta fuerza o al dejar de aplicar esta fuerza sobre él va a, o sea, el sólido al aplicar esta fuerza, ¿cierto? Se va a deformar una cantidad finita, ¿verdad?
Y luego, si estamos en el rango elástico, al dejar de aplicar esta fuerza, el sólido va a volver a su estado inicial, ¿verdad? Y lo que se dice de los fluidos es que si nosotros aplicamos esta misma fuerza en un fluido, el fluido va a desarrollar una velocidad de deformación y no una deformación finita. Va a desarrollar una velocidad de deformación, ¿verdad? Pero entonces esa categorización, esa categoría de sólido y fluido depende de esta fuerza, ¿cierto? Porque ustedes conocen ese fenómeno de tensión superficial. Ustedes pueden tener una gota de agua dispuesta encima de una mesa, ¿verdad? Si ustedes aplican una fuerza sobre ella, una pequeña fuerza con mucho cuidado, ¿cierto? Aplican una fuerza sobre ella, no necesariamente la van a hacer fluir. Si aplican una fuerza muy pequeña sobre esa gota de agua, ustedes pueden hacer que tenga un comportamiento de sólido, ¿verdad? Y por el contrario, ¿cierto? Cuando un sólido se aplica una fuerza, se aplica una fuerza tal que se llega, y de ahí viene el nombre, se aplica un esfuerzo tal que se supera el límite de fluencia, el sólido ya no se comporta como fluido, sino que el sólido pasando ese límite de fluencia, el sólido empieza a fluir, ¿verdad? Y tiene un comportamiento de un fluido. ¿Verdad? Obviamente no lineal y todo lo que ustedes quieran, pero se empieza a comportar como un fluido, ¿verdad? Entonces, ok, nos vamos a quedar con esa clasificación que es de primer orden, ¿verdad? Pero además nos vamos a ir con esa, o sea, con esa clasificación de que el sólido, al aplicarse una fuerza, desarrolla una deformación finita y el fluido desarrolla una velocidad de deformación. Vamos a adoptar esa definición de sólido y fluido, pero además nos vamos a ir, ¿cierto?, con la idea de que un sólido puede ser un fluido y un fluido puede ser un sólido dependiendo de la fuerza que se ejerce sobre ella. ¿Verdad? Ok. Bueno, otros tópicos importantes en lo que tiene que ver con la mecánica de fluido y con turbulencia y que en algún momento vamos a ver, vamos a revisar. Es que en un flujo de fluido, ¿cierto? Si ustedes se imaginan este mismo ejemplo, ¿verdad? Cae una gota de agua en un fluido que está en reposo, ¿cierto? Todos hemos visto este fenómeno, se genera una propagación de onda en el fluido, ¿cierto? Porque el fluido es un medio continuo y por lo tanto a través de él se propagan ondas, ¿cierto? También uno puede ver en la superficie, si uno hace un corte, ¿cierto? Un corte vertical en el océano. El océano también, por ejemplo, como es un medio que se estratifica, porque el agua que está en el fondo está helada y el agua que está en la superficie está más caliente, ¿verdad? Hay una diferencia, hay un estrato, hay una estratificación de la densidad. Y esto mismo pasa en la atmósfera. Y esto mismo también pasa en problemas de transferencia de calor, donde hay, por ejemplo, una superficie que está caliente, que está irradiando calor, y hay otra superficie que está fría, ¿cierto? En esa zona también va a haber un estrato y va a haber una distribución de densidades. Entonces, como la densidad que está azul acá en el fondo, en el ejemplo que era el océano, está más denso que lo que está arriba, que está rojo, entonces a través de los estratos, a través de las capas de distinta densidad, ¿cierto? También se propagan ondas, ¿cierto? Otro caso de propagación de ondas muy importante para los ingenieros aeroespaciales, son las ondas de Tolmien-Schlichting, ¿cierto? Algo de eso tuvimos que haberlo mencionado en aerodinámica, ¿cierto? Para los compañeros, las compañeras ingenieros mecánicos, ¿cierto?
que no ven las ondas de Thormesh-Lichting, ¿cierto? Les contamos que las ondas de Thormesh-Lichting son ondas que se propagan, a través de una capa límite, ¿verdad? Y que son responsables de la transición de un flujo desde laminar a turbulento, una onda muy, muy importante, muy, muy importante, que fueron recién medidas como en la década del 50 o el 60, ¿verdad? Que fueron previstas teóricamente por Thormesh-Lichting como en la década del 20, si mal no recuerdo, ¿cierto? Del día del día o del 20, no lo tengo bien claro, pero que recién fueron medidas en los años 50 o 60, 58 parece, si mal no recuerdo. Por unos investigadores que eran los estudiantes de Thormesh-Lichting. Y que se pudieron medir por la tecnología en unos experimentos, pero extremadamente complicados tecnológicamente, porque son unas ondas que son muy débiles, entonces son muy difíciles de medir. ¿Por qué son tan importantes? Porque justamente, y yo he estado cerca de esos desarrollos, una de las cosas que hago en aerodinámica es trabajar con un grupo que se llama PADRI, que lo creó Airbus y donde hay integrantes de la NASA, hay integrantes de varias universidades europeas. Soy el único representante de Latinoamérica. No hay brasileño, ni mexicano, ni argentino. Lo que buscamos ahí es generar el diseño para la siguiente generación de aeronaves para el transporte civil de pasajeros, ¿cierto? Y parte de es parte de un proyecto aún más grande de Airbus que ya está avanzado y en donde a través del control activo del flujo, por eso esto es súper importante, o sea, conociendo las ondas de Thormesh-Lichting, ¿cierto? Ahora las podemos anular, pues, ¿cierto? Entonces, las podemos anular a través de succiones o actuadores mecánicos, ¿cierto? De succiones o inyecciones de flujo. Y lo que se puede hacer ahí, ¿cierto? Es anular estas ondas de Thormesh-Lichting y hacer que el flujo en la mayoría de la superficie del avión sea laminar, lo que permite reducir drásticamente el consumo de combustible y por lo tanto las emisiones contaminantes, etc. ¿Vale? Entonces, otras ondas que son importantes para los ingenieros aeroespaciales son las ondas de choque, ¿verdad? Las ondas de choque que tienen lugar cuando un flujo pasa de subsónico a supersónico, ¿cierto? Ahí se genera una onda de choque, ¿verdad? Y se genera una onda de choque porque justamente la, la velocidad de propagación de la onda de presión aguas abajo, ¿cierto? Que está informando que hay algún cambio, por ejemplo, algún cambio en la geometría, ¿cierto? En el ala, que hay una curvatura, ¿verdad? Esa onda de presión que debería informar al flujo que viene abajo de que hay un cambio en la curvatura y que por lo tanto se ordene, ¿verdad? En un flujo supersónico, la velocidad del flujo es mayor, es más grande que la velocidad con la cual se está propagando esa onda de presión. Entonces, esa onda de presión no alcanza a comunicar lo que debe comunicar y por lo tanto se genera ahí una onda de choque, ¿verdad? Se genera una onda de choque que es un fenómeno interesantísimo, no solo para el ingeniero aeroespacial. Bueno, pero los, los fluidos entonces no solo tienen la posibilidad de propagar ondas a través de ellos, ¿cierto? Sino que también obviamente al mismo tiempo que se están propagando ondas en un fluido que está en movimiento, este fluido también está generando un movimiento, ¿verdad?
Y mediante una interacción entre esta propagación de ondas, ¿cierto? Y el movimiento del fluido, del fluido, ahí hay una interacción extremadamente interesante, extremadamente compleja, ¿cierto? Que aún se sabe muy poco de ella, ¿verdad? Se genera una transición desde un flujo laminar a un flujo turbulento, ¿cierto? En esa transición participa la, las ondas que se propagan a través del fluido y el movimiento mismo, el escurrimiento del flujo, ¿verdad? Es un fenómeno muy complejo, muy complicado, que algo se ha intentado entender, ¿cierto? Existe una, entre comillas, teoría, pero que son muy débiles, aunque nos permiten hacer algunos cálculos, ¿cierto? Sobre todo en el ámbito de la simulación numérica, nos permiten hacer algunos cálculos, ¿no? Pero recalco que la transición laminar turbulenta entonces es un problema es un fenómeno muy importante para que nosotros debemos eh, tener siempre en cuenta. Y en ingeniería es muy importante porque existen muchos equipos que justamente operan en esos regímenes, que justamente operan en regímenes de transición, como bombas centrífugas que operan en ese régimen de transición, aeronave en la aeronáutica, etc. Bueno, entonces hasta ahora nosotros hemos ido dando una pincelada de cómo se ven los flujos turbulentos, ¿cierto? De cuáles son sus propiedades, eh, que son importantes en la mezcla, que los podemos resolver en el contexto de la mecánica del medio continuo, ¿cierto? Que en la transición laminar turbulenta, ¿cierto? No solo opera el movimiento mismo del fluido, del flujo, sino que también la propagación de ondas a través de él, ¿cierto? Entonces yo ahora quiero un poco irme a la última parte de esta clase y ir cerrando con este tema de ahora, bueno, sabemos que la turbulencia es un problema que no tiene solución, pero sí sabemos que nosotros vamos a encontrar una aproximación a través de la simulación numérica, que justamente eso es lo que nos importa también en este curso, ¿cierto? ¿Cierto? Pero es imposible intentar solucionar algo si no entendemos o si no sabemos lo que estamos haciendo, ¿verdad? Nosotros no somos ni usuarios de software, ni somos gente que calcula cosas sin saber lo que está haciendo, no. Somos ingenieros que tenemos un método de ingeniería irracional para resolver problemas, y parte importantísima de ese método de ingeniería irracional es conocer la física del problema que estamos resolviendo, ¿verdad? Entonces, ustedes se pueden imaginar si tienen un flujo turbulento cualquiera, en particular, yo les pongo como ejemplo el movimiento del océano en la superficie, ¿cierto? Donde sabemos que este flujo turbulento está compuesto de esta gran población de estructuras que se mueven y interactúan unas con otras, ¿verdad? Bueno, entonces lo que yo les quiero decir ahora es que si ustedes miden en un punto aquí, o sea, ustedes fijan su atención en un punto del espacio, ¿cierto? E intentan medir en ese punto, por ejemplo. Ustedes van a medir una señal, una serie de tiempo, una señal como la que está acá, ¿verdad? En esta señal, como ustedes ven, esta señal se compone de variabilidad de baja frecuencia, ¿verdad? O una variabilidad también de una frecuencia media y una variabilidad de alta frecuencia, que es como todo ese ruido, ¿cierto? Que se superpone en toda esta variabilidad. Eh, bueno, sabemos que las variaciones de más baja frecuencia, ¿cierto? Las variaciones de más baja frecuencia están asociadas a los vórtices más grandes. La variación de más alta frecuencia está asociada a los vórtices más chiquititos. Y obviamente las variaciones
o las fluctuaciones de una frecuencia intermedia van a estar dados por los vórtices de tamaño intermedio, ¿cierto? El punto es que cuando ustedes obtienen un espectro, ¿cierto? Como lo hacen cuando analizan señales. Cuando analizan señales en sistemas dinámicos lineales o los que han hecho cursos de mantenimiento predictivo, ¿cierto? Ustedes obtienen unas señales que son muy parecidas a estas, ¿cierto? Y luego, esta señal que es la forma de onda, como le llaman, ¿cierto? Ustedes obtienen un espectro. El espectro muestra cómo se distribuye en todas las frecuencias, ¿cierto? Las amplitudes, o cómo se distribuye esa energía, ¿verdad? El punto es que los flujos turbulentos, ¿cierto? Tienen una forma bastante interesante en cómo, en la forma que tiene este espectro, que tiene una pendiente de menos 5 tercios. ¿Ya? Eso es algo bastante llamativo. Los flujos turbulentos de turbulencia tridimensional, sí, estamos hablando de eso, tienen un espectro que se ajusta a una pendiente de menos 5 tercios. Y esa pendiente de menos 5 tercios también es predicha por una teoría que es la teoría K41 de Kolmogorov. Algo de eso vamos a ver durante el curso, ¿verdad? Entonces, dicho eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que sería entonces intentar solucionar un problema de flujos turbulentos, pero en el contexto, obviamente, de la modelación numérica, de la modelación o de la simulación numérica, ¿cierto? Bueno, a grandes rasgos, entonces, nosotros vamos a tener un flujo turbulento como este. Vamos a tener un flujo turbulento como este, ¿cierto? Ustedes se pueden imaginar también que esto puede ser el flujo en una capa límite en un avión, o puede ser un intercambiador de calor, o puede ser el flujo turbulento que ustedes quieran, ¿verdad? Que ustedes están intentando resolver. Entonces, lo que nosotros hacemos es generar una grilla computacional, o sea, dividir el volumen de control en en varias, en varios espacios más pequeños, ¿verdad? Y lo que sucede cuando nosotros hacemos esto nosotros lo vamos a entender completamente en el futuro, pero aquí yo les quiero quiero plantear la duda en el fondo, quiero plantear esta generalidad para los que por su propia motivación en el fondo quieren ir más allá, o quieren empezar a estudiar esto solo, ¿cierto? Lo vamos a hacer durante el curso, ¿ya? Modelar flujo turbulento, entonces, ¿cierto? Quiere decir que nosotros vamos a tener una ecuación inicial, que es la ecuación de Navier-Stokes, que ustedes ya conocen, y que nosotros la vamos a derivar, no se preocupen, nosotros vamos a saber y conocer exactamente de dónde viene esta ecuación. Es lo primero que vamos a hacer en este curso, ¿cierto? Desde la siguiente clase. Entonces, bueno, esta ecuación que describe el movimiento completo de los flujos, ¿cierto? Nosotros tendríamos inicialmente la posibilidad de resolverla numéricamente, ¿ya? Resolverla numéricamente. Pero, ¿qué es lo que sucede, po? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que, voy a ir acá arriba, ¿cierto? Sucede que en el flujo turbulento existen torbellinos más grandes y cada vez más pequeños, ¿verdad? En esta escala de torbellinos cada vez más pequeños, ¿cierto? Es una escala que se conoce como la escala de Kolmogorov. En esta escala, las fuerzas de inercia son vencidas por las fuerzas disipativas de fricción. Y en esta escala, la energía que se va transportando, ¿cierto? Que se va transmitiendo de los vórtices más grandes a los más pequeños, se disipa como calor, ¿cierto? Entonces, la escala más pequeña que nosotros tenemos que resolver o tendríamos que resolver en un flujo turbulento se llama escala de Kolmogorov, que tiene fracciones de milímetros.
¿cierto? Que es una escala muy pequeña. Entonces, si nosotros quisiéramos resolver numéricamente de forma completa esta ecuación para resolver todas las escalas del movimiento, nuestra grilla computacional tendría que ser tan pequeña como la escala de Kolmogorov, es decir, tendría que ser más pequeña que la escala de Kolmogorov, ¿cierto? Entonces, la escala de Kolmogorov en una capa límite tiene una longitud de escala de fracciones de milímetros, de décimas o centésimas de milímetros. Entonces, la grilla computacional que ustedes deberían hacer para resolver el problema completo es una grilla computacional que en los problemas que comúnmente nosotros vamos a intentar resolver, ningún computador del mundo lo puede resolver actualmente, ¿cierto? Yo sé que más de alguno de ustedes va a decir, profesor, ¿y qué pasa con los computadores cuánticos? Bueno, los computadores cuánticos estarán en desarrollo. Todavía no tenemos un computador cuántico en la casa, todavía no tenemos un computador cuántico en la universidad, ni siquiera en Chile, ni siquiera en el mundo existe un computador cuántico de uso, digamos, fuera de... Yo sé que hay como varios trascendidos, no hay como mucha información oficial, pero China clama que tiene un computador cuántico, por otro lado Estados Unidos debe tener un computador cuántico que a esta altura es como un arma, es como si uno tuviera una bomba atómica, ¿verdad? Entonces, obviamente que es una tecnología muy compleja geopolíticamente hablando, ¿cierto? Pero entonces van a pasar varios años y varias décadas hasta que podamos nosotros decir, probablemente ninguno de nosotros lo va a poder hacer, va a poder decir, ok, no necesitamos estudiar turbulencia, o al menos la forma en que la describimos numéricamente. Estudiarla sí, porque queremos entender el fenómeno, pero poder predecirla para poder calcular y para poder plantear soluciones de ingeniería, ¿cierto? Que es lo que nos importa a los ingenieros. En el futuro, con los computadores cuánticos, vamos a poder decir, no, en realidad, ¿cierto? Um, Sentí un sonido, por eso. Bueno, como esa situación no es posible, como eso no es posible, entonces lo que nosotros hacemos es que tenemos que tener este curso. Y a través de este curso nosotros vamos a ver cómo podemos resolver esta situación, ¿verdad? Porque lo que sucede es que cuando intentamos aplicar esta grilla computacional no tan fina, ¿cierto?, en un problema de la vida real, ¿cierto? Lo que aparece es que matemáticamente aparece este término, que no estaba en las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿cierto? Porque lo que nosotros estamos haciendo es que estamos filtrando los flujos turbulentos con una grilla computacional, ¿verdad? Todo esto yo sé que es harta información, son cosas complejas que estamos intentando entender, pero de esto se va a tratar el curso. Entonces, esta es la última clase introductoria, en la cual yo muestro todo esto como una pincelada general y ojalá para generar esa sana y positiva confusión que a ustedes los motive, ¿cierto?, a adentrarse en este mundo. Cuando tengamos los computadores cuánticos y no tengamos que ocupar nuestras herramientas, vamos a resolver esta ecuación completa y a eso llamamos DNS, o simulación numérica directa por su sigla en inglés de Direct Numerical Simulation, DNS, ¿cierto? Y dónde las vamos a resolver completas. Actualmente existen algunos problemas no industriales, algunos problemas académicos en donde sí se ha aplicado
DNS con computadores, con servidores de cálculo de varios miles o decenas de miles de núcleos, ¿cierto? El computador más grande al cual tenemos acceso nosotros tiene apenas 64 núcleos. ¿Ya? Y con eso igual hemos hecho cosas interesantes, pero claramente no es suficiente. Entonces, si tuviéramos computadores de alta capacidad, de infinita capacidad, podríamos abandonar todo lo que hablamos en este curso y a lo mejor podríamos ver aplicaciones más interesantes, ¿verdad? Pero eso no es el caso, ¿cierto? Porque aún no tenemos la posibilidad, nadie tiene esta posibilidad en el mundo de ocupar simulación numérica directa en ingeniería, en problemas industriales, ¿verdad? Entonces lo que se busca es adoptar otras metodologías que resultan en que estas ecuaciones se filtran, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunos ejemplos de simulación numérica directa. Como ustedes pueden ver, la cantidad de estructuras turbulentas que pueden obtener es un flujo muy rico. Miren, imagínense, ¿verdad? Mucha información. Mientras que si ustedes filtran las ecuaciones en el espacio, que es esto que yo llamo el segundo intento, nace la segunda aproximación que se llama Large Eddy Simulation o simulación de grandes torbellinos, ¿cierto? Si la foto de la izquierda es la simulación numérica directa, ¿cierto? La Large Eddy Simulation es una aproximación intermedia que a ustedes les va a permitir encontrar alguna variabilidad, describir este problema y sobre todo describir las características más importantes que están intentando describir, por ejemplo, en este problema del chorro, que en este problema del chorro sería el largo del chorro, ¿cierto? El gradiente de velocidad transversal en el chorro, etcétera, ¿cierto? Y con eso existen estas soluciones, como pueden ver aquí, el flujo a través de un cilindro, el flujo en una bahía, la contaminación en una ciudad, la aerodinámica de un perfil, ¿verdad? Y si bien no obtenemos la misma riqueza en la solución, sí obtenemos, ¿cierto? Al menos la riqueza de los torbellinos más grandes, ¿verdad? Porque todos los más chiquititos están siendo filtrados. Pero por otro lado, tenemos una aproximación, que es la aproximación industrial más ocupada, que se llama Reynolds Average Navier-Stokes, o sea, ecuaciones de Navier-Stokes promediadas en el tiempo, que es RANS, y que es el caballo de batalla de la simulación numérica de fluidos, ¿verdad? Es la aproximación más ocupada en el mundo, es la aproximación con la cual se han hecho los más grandes desarrollos y avances tecnológicos que tienen que ver con mecánica de fluidos, entre ellos automotriz, aeronáutica, energía renovable, energía eólica, energía en general, temas biomédicos, etc. Y esta aproximación, ¿cierto? Así como la Large Eddy Simulation, que muestra acá, es un filtrado en el espacio. La Reynolds Average Navier-Stokes es un filtrado en el tiempo, porque ustedes pueden interpretar cualquier operación de promediación como un filtro. Entonces, aquí tenemos las tres. Si ustedes pudieran obtener una simulación numérica directa de un chorro, tendrían toda la riqueza, ¿verdad? En cambio, si ustedes intentan describir el problema del chorro con un modelo LES, tendrían esta situación. Y por último, con un modelo RANS, tendrían esta otra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas aproximaciones en complejidad, digamos, en riqueza y en complejidad de la solución que están obteniendo, va decreciendo, ¿cierto? Pero a los ingenieros comúnmente, en este nivel de predicción, ya nos satisface nuestro requerimiento, porque un ingeniero no quiere entender cuáles son las correlaciones punto a punto aquí que tiene el campo de velocidad, sino que quiere saber cuál es el largo de este jet, por ejemplo, como yo les mencionaba.
¿cierto? ¿Cuál es el largo de este jet y cuál es el gradiente de velocidad, por ejemplo, en la dirección transversal al jet, ¿verdad? Entonces, para un nivel de ingeniería, nosotros probablemente vamos a estar la mayor cantidad del tiempo orientado a plantear una solución RANS, ¿cierto? Aunque la solución Large Age Simulation, con la proliferación de computadores de alta capacidad, con computadores que ya no son tan caros, ¿cierto? Esta aproximación también ha ganado harta popularidad, ¿cierto? Porque obviamente nos permite obtener una calidad de solución, una riqueza de información mayor que la RANS, ¿cierto? Aunque ambas nos permitirían responder o obtener información para ser ocupada en el planteamiento de una solución de ingeniería.